Muy buenas de nuevo. Empezamos con el primer capítulo, digamos, o la primera píldora informativa de la ponencia que en el anterior vídeo os he presentado. Es una autopresentación mía, pero también nos explica un poco la ponencia de qué iba, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando, todo gira en esta ponencia a la producción alimentaria, al sector primario, al sector agroalimentario en realidad de manera lo más integral posible. Y bueno, para empezar a entender cuáles son las necesidades básicas de la producción alimentaria, inevitablemente nos tenemos que ir a la parte física del asunto, ¿no? A las leyes físicas y a la ciencia, ¿no? Entonces, es muy importante, es fundamental entender que la producción alimentaria necesita básicamente de la protección de los ecosistemas. Si os dais cuenta, cuando estamos viendo un proceso de desertificación, como hay una buena parte de la península ibérica, unos 2/3 ya están en procesos de desertificación, si os imagináis un desierto, ya os dais cuenta o podéis intuir que la producción alimentaria dentro de un desierto o en un proceso de desertificación disminuye mucho tanto en productividad, en la capacidad de producción, como en la variedad de alimentos que se pueden producir. Aquí es muy importante el tema del agua, ¿no? Pero para entender de otra manera, porque hay muchas ideas sobre esto y hay muchos mitos y mucha mezcla de informaciones y de datos, incluso de ideologías. Hay que entender, cuando hablamos de agroecología, estamos hablando de la integración de la agricultura dentro de los ecosistemas, ¿no? Y cómo la agricultura depende de los ecosistemas, ¿no? Ecosistemas saludables que regulen clima, que, que sostengan los ciclos del agua para poder tener más opciones de producir alimentos, ¿no? Entonces, hay mucha ideología a este respecto, que si los ecologistas son esto, que si el ecologismo es otro, que si es Disney, que si no sé qué, y la ecología no es una ideología. La ecología es una ciencia, es una rama de la biología y como la propia definición dice, que paso a explicar o a leer, ecología, ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. Yo suelo decir que la ecología es como la sociología de las sociedades humanas, pero en un ecosistema, ¿no? Que es las relaciones que mantienen los seres vivos de un medio, entre ellos y con el medio, ¿no? Entonces, hay que entender de base esto. La ecología o sea, el ecologismo es una cosa, un ecologista es otra cosa. Defiende la ecología, defiende la protección de los ecosistemas. Pero la ecología no es una ideología, no es una manera de pensar, es una ciencia que investiga y estudia una serie de factores, ¿no? Entonces, de mano, de principio, hay que entender eso y no irse a un dato, a un solo dato, a una ideología o a alguien que opina sin saber de qué está hablando, ¿no? La ecología es una ciencia y hay ecólogos y hay ecólogas que investigan desde hace mucho tiempo y sacan conclusiones y siguen investigando porque esto es una ciencia como todas en la que no se para de investigar y se van sacando conclusiones y se van verificando los cambios que se dan, ¿no? Entonces, de inicio esto, ¿no? Que es la ecología. Pero ahora nos vamos a lo que es un ecosistema. Se explicaba antes que la producción alimentaria necesita de ecosistemas sanos, equilibrados, ¿no? Lo que os comentaba antes de los procesos de desertificación o de los desiertos, que la producción alimentaria desciende muchísimo, muchísimo. Imaginaros una foto de un desierto, no veis mucho cultivo allí, ni posibilidad de tenerlo. Entonces, vamos a la definición de lo que es un ecosistema, ¿no? Es un conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico. El ambiente abiótico puede ser algo, un elemento como el viento o el aire, ¿no?
no es algo como físico terrenal, ahí pueden entrar temas como el electromagnetismo, eso es todo el tema de la gravedad, ¿no? Eh, y con su ambiente abiótico mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Aquí en esta definición se pueden extrapolar muchas cosas, ¿no? Está claro que un ecosistema es un conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, ¿no? Que eso es todo lo que estudia la ecología. Conjunto de especies de un área determinada, hay ecosistemas muy distintos, ¿no? No es lo mismo un hayedo, que es un ecosistema natural, no es artificial, es un hayedo, pero que ahí la biodiversidad es muy baja, ¿no? Si te vas a un desierto, es otro tipo de ecosistema donde la biodiversidad también es muy baja. Y luego hay ecosistemas de otro tipo, como pueden ser robledales, donde hay algo más de biodiversidad, y luego, pues, ecosistemas más artificializados en los que el humano puede meter más diversidad de cultivos, incluso de animales, de introducción de especies, ¿no? Y aquí llegamos, por ejemplo, a la segunda parte de la definición que dice mediante procesos como la depredación, parasitismo, competencia y simbiosis. Em, Desde el sapiens, desde el humano, ¿no? Pensamos o hay varias vías de acercamiento o de intentar o de intentos de cambio, ¿no? En la manera de pensar y de enfocar nuestra relación con el entorno natural en general, ¿no? Con los ecosistemas. Entonces, se habla mucho ahora de simbiosis, de cooperación en algunas vías, ¿no? Y desde el Sapiens son absolutamente necesarias porque estamos en procesos de competencia con la naturaleza, incluso de depredación y parasitismo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, y la ecología lo estudia, ¿no? Y saca datos, y cuando tú pasas tiempo en el medio natural, pues ves cómo se comportan animales unos con otros, en la relación de los animales con los vegetales y demás. Entonces, dentro de un ecosistema más o menos variado hay depredación, parasitismo, competencia y simbiosis. Hay de las cuatro. Hay de las cuatro. Eso es una parte natural. Nosotros como sapiens, digamos, podemos verlo de otra manera y elegir si coopero o compito con alguien, ¿no? Pero dentro de una misma sociedad humana puedes ver personas que depredan, personas que parasitan, personas que compiten, personas que cooperan. Está dentro de la esencia de los ecosistemas y nosotros no estamos alejados de eso, en realidad, o no deberíamos. Lo que pasa es que sí podemos elegir si competimos y cooperamos. Y esa es una de las cosas que ahora necesitamos reenfocar, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con el medio natural, con los ecosistemas de los que dependemos? Porque si la producción alimentaria depende de los ecosistemas, lógicamente nosotros dependemos de ellos también. Un ecosistema diverso, sano, eh, genera más, digamos, la palabra resiliencia, ¿no? Ahora aguanta mejor los impactos, por ejemplo, de los cambios en el clima, ¿no? Son más resilientes, se defienden mejor, digamos. Entonces, puede bajar temperaturas, gestiona mejor los temas de la erosión, los temas de las inundaciones, cuando caen grandes cantidades de agua, bosques variados con muchos tipos de raíces en profundidad, árboles, arbustos, pratenses, gestionan mucho mejor el agua que al caer evitan que la erosión sea tan alta como en muchos de los sistemas artificializados que tenemos ahora a través de cemento, deforestaciones o plantaciones exclusivamente para producción maderera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podemos elegir qué podemos hacer. Podemos colaborar con la naturaleza o seguir por el camino que llevamos de competencia contra ella. Y la verdad es que a nosotros nos está empezando a ir mal, ¿no? En ese sentido. Estamos perdiendo un poco una guerra que no teníamos que haber empezado porque, repito, dependemos de los ecosistemas sanos, ¿no? Y la última parte de la definición del ecosistema es y con un ambiente al desintegrarse volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Y aquí la gran palabra es la energía, ¿no?
y los ciclos de lo que se suele denominar economía circular. Economía circular al completo, de una manera total, yo opino que no existe, ¿no? O sea, siempre hay pérdidas de energía que se van hacia otros lugares. Pero sí estamos ahora en un modelo agroalimentario, no solo del sector primario, lo que es la producción, sino también la distribución, la comercialización, que invierte unas cantidades de energía tremendas que luego no se recuperan, ¿no? Se pierde mucha energía. Entonces, eh, el hecho de que esta última parte de la definición hable de con su ambiente al desintegrarse, cuando algo se desintegra, un cuerpo de un animal, incluso el cuerpo de un humano, ¿no? O el cuerpo de un vegetal, una rama que cae de un árbol, cuando los árboles deshojan, o un pequeño microorganismo, un vertebrado, un invertebrado que se desintegra, ese cuerpo energético se traduce en otra energía que se eh, integra en el suelo. Y eso es un motivo de fertilidad. Entonces, esto es absolutamente necesario entenderlo, porque es lo mismo que podemos hablar con el tema de la economía circular dentro de un ecosistema completo y diverso que tiene muchos materiales, madera, hojas, invertebrados, toda la diversidad animal de microorganismos y organismos superiores que se van desintegrando y se van integrando en el suelo conforme van muriendo, ¿no? Es el ciclo de la vida y la muerte. Entonces va cambiando eso, unos nacen, otros mueren, el asunto funciona así, ¿no? Entonces hay que tener muy claro que la parte de un ecosistema lo que consigue es que nos pongamos en el sitio que nos toca. Y el sitio que nos toca es saber que nosotros dependemos del ecosistema. El ecosistema no depende de nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de cargárnoslo, tenemos la capacidad de derrotarlo en esa guerra que nos hemos metido un poco contra él, ¿no? Pero en realidad nosotros necesitamos del ecosistema sano. El planeta no nos necesita a nosotros, pero nosotros necesitamos que el planeta funcione como en los últimos, no sé, 20.000 años, ¿no? Entonces, esa época del Holoceno que parece que está cambiando, pues nosotros necesitamos seguir manteniéndola para seguir existiendo, ¿sí? Así que bueno, pues esto es lo que os cuento en el segundo capítulo después de la presentación, ecología, ecosistema. Para la siguiente echaremos otro ratito, ¿vale? Venga, hasta luego.